Hay partidos que terminan con un pitazo final, pero hay historias del fútbol que nunca llegaron a empezar. Un fichaje récord que terminó en el fondo del mar, un equipo completo que desapareció antes de jugar la final más importante de su historia, y un arquero que parecía tenerlo todo hasta que perdió la batalla más silenciosa de todas. Estas son probablemente las 3 tragedias más impactantes que ha vivido el fútbol moderno. La primera comenzó el 21 de enero del 2019. Emiliano Sala acababa de convertirse en el fichaje más caro de la historia del Cardiff City. Después de años luchando en el fútbol francés, por fin había conseguido llegar a la Premier League. Cardiff había pagado cerca de 17 millones de euros por él. Había firmado, posado con la camiseta y conoció a sus nuevos compañeros. Solo faltaba regresar a Nantes, despedirse y recoger sus cosas antes de instalarse en Gales. Parecía un viaje de rutina, pero el problema no era el destino, era el avión. No era un vuelo comercial ni una aerolínea regular, era un vuelo privado organizado a través de intermediarios y rodeado de irregularidades. El Piper PA-46 Malibu que debía llevarlo hasta Cardiff ocultaba un detalle todavía más inquietante. El piloto que terminó al mando, David Ibbotson, no contaba con la licencia comercial necesaria para transportar pasajeros en ese tipo de operaciones. En otras palabras, que el vuelo nunca debió despegar, pero despegó. Era de noche, había nubosidad y condiciones complicadas sobre el Canal de la Mancha. Mientras el pequeño avión avanzaba hacia Cardiff, Emiliano Sala comenzó a sentir algo que no estaba bien. Entonces envió un audio que años después escucharía al mundo entero. Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar. Muchos interpretaron esas palabras como una despedida, pero no lo eran. Era la voz de un hombre que todavía no sabía cómo terminaría aquel vuelo, pero que ya estaba incómodo con lo que estaba viviendo. Ya no podía bajarse, ya no podía cambiar de avión. Minutos después, el Piper Malibu desapareció del radar, aproximadamente a 20 kilómetros de Guernsey. No hubo una llamada de emergencia, no hubo una última comunicación, solo silencio. Comenzó entonces una búsqueda desesperada. Las autoridades terminaron suspendiendo el operativo, pero la familia de Sala se negó a aceptar que todo terminaría allí. Reunieron fondos y financiaron una búsqueda privada. Días después, encontraron los restos del avión a más de 70 metros de profundidad. Dentro estaba Emiliano Sala. El cuerpo del piloto nunca fue recuperado, pero todavía faltaba conocer algo más. La investigación reveló que Sala tenía una concentración elevada de monóxido de carbono en la sangre, lo que significaba que pudo haber sufrido una intoxicación dentro de la cabina antes del impacto. Después llegaron las investigaciones judiciales. Se confirmó que el vuelo incumplía normas de seguridad y que David Henderson, quien había organizado el traslado, fue condenado por negligencia. Cardiff terminó pagando el traspaso de un futbolista que jamás alcanzó a disputar un solo minuto con el club, y 3 meses después, el padre de Emiliano Sala murió de un infarto. Una decisión aparentemente sencilla, volver a Nantes para despedirse, terminó convirtiéndose en el último viaje de su vida. Pero la historia de Sala no fue la única tragedia aérea que golpeó al fútbol. 3 años después, otro equipo viajaba hacia un partido que podía cambiar la historia para siempre. Era el 28 de noviembre del 2016. El chapecoense había llegado contra todo pronóstico a la final de la Copa Sudamericana. Su rival sería Atlético Nacional. El sueño era enorme. El equipo viajaba rumbo a Medellín con jugadores, cuerpo técnico, directivo y periodistas. Pero el avión llevaba algo que nadie dentro de aquella cabina podía permitirse perder: tiempo. El Avro RJ-85 había despegado de Bolivia con el combustible calculado prácticamente al límite para completar el trayecto. Durante el vuelo, los pilotos hablaban constantemente sobre combustible, hacían cálculos y buscaban reducir el consumo. Tuvieron oportunidades para aterrizar y repostar, pero continuaron. La situación se volvió crítica. Cuando llegaron al espacio aéreo de Río Negro, el aeropuerto estaba congestionado y otro avión, un Airbus de Viva Colombia, había declarado una emergencia por una posible fuga de combustible. El avión recibió prioridad. El chapecoense, sin que los controladores conocieran su verdadera situación, tuvo que entrar en espera. Y para ellos, esperar no significaba simplemente perder unos minutos, significaba gastar el combustible que ya no tenían. Los pilotos continuaron calculando, el tiempo avanzaba y la reserva desaparecía.
hasta que finalmente llegó la frase que lo cambió todo: estamos en emergencia de combustible. El control aéreo comenzó a despejar el espacio, intentó abrirles camino hacia la pista, pero la emergencia había sido declarada demasiado tarde. El combustible comenzó a agotarse. Primero se apagaron 2 motores, después los otros 2. El avión quedó sin combustible y sin energía eléctrica. Descendió en la oscuridad de las montañas antioqueñas. A bordo habían 77 personas. A las 9:58 de la noche, el Avro RJ-85 impactó contra el Cerro Gordo, a pocos kilómetros del aeropuerto José María Córdoba. Murieron 71 personas, solo 6 sobrevivieron. La investigación posterior reveló que la tragedia fue una consecuencia de cadena de errores, principalmente relacionados con la planificación del combustible y las decisiones tomadas durante el vuelo. El chapecoense nunca llegó a disputar aquella final. El partido que podía convertir al club en campeón continental terminó antes de comenzar. Pero existe una tragedia todavía más silenciosa, una que no ocurrió en un avión, una que comenzó dentro de una persona mientras el mundo entero pensaba que todo estaba bien. Robert Enke era uno de los grandes arqueros del fútbol alemán. Jugaba en el Hannover 96, había sido internacional con Alemania y era candidato para disputar el Mundial en Sudáfrica 2010. Desde afuera, parecía tenerlo todo, pero años antes había vivido una etapa complicada en Barcelona. Los errores, las críticas y la presión fueron destruyendo poco a poco su confianza. Y cuando un arquero comienza a jugar con miedo a equivocarse, cada partido puede convertirse en una batalla contra sí mismo. Pero el golpe más duro no llegó del fútbol, llegó de su casa. Su hija Lara nació con una grave enfermedad cardíaca. Durante sus primeros años de vida, Robert y su esposa pasaron por hospitales, tratamientos y operaciones intentando mantenerla con vida. Hasta que Lara murió en el 2006 con apenas 2 años. Después de aquello, Enke volvió al fútbol. Desde afuera parecía fuerte, pero en realidad estaba sobreviviendo. Cuando terminaban los partidos y los estadios quedaban vacíos, regresaba el dolor, la ansiedad y una depresión que cada vez era más difícil de ocultar. Y había algo que lo aterrorizaba, que alguien descubriera lo que estaba viviendo. Temía perder su carrera, su lugar en la selección y hasta la posibilidad de proteger a su familia. Así que hizo lo que muchas personas hacen cuando sienten que no pueden más. Cayó, siguió entrenando, siguió jugando, siguió sonriendo, mientras por dentro estaba derrumbado. En 2009, su situación ya era insostenible. Faltaba entrenamientos, buscaba excusas y trataba de esconder una enfermedad que casi nadie podía ver. El 10 de noviembre, salió de su casa diciendo que iba a entrenar y nunca llegó. Se dirigió hasta un paso ferroviario en Alemania y allí terminó su vida. Horas después, la policía encontró una carta dirigida a su esposa en la que le explicaba la lucha que había llevado durante años contra una depresión severa. Alemania quedó paralizada y el fútbol también, porque millones de personas descubrieron demasiado tarde que aquel hombre, que parecía tenerlo todo, llevaba años luchando una batalla que nadie podía ver. Después de su muerte, el fútbol alemán comenzó a hablar mucho más abiertamente de salud mental. Los clubes desarrollaron programas de apoyo psicológico y muchos jugadores comenzaron a hablar de sus propios problemas. Pero Robert Enke ya no estaba para verlo. Y cuando uno observa esas 3 historias juntos, aparece algo inquietante. Emiliano Sala no murió solamente porque un avión cayó al mar. Detrás hubo una cadena de decisiones que permitió que aquel vuelo existiera. Chapecoense no desapareció solamente porque un avión se quedó sin combustible. Hubo decisiones anteriores que fueron reduciendo una por una las posibilidades de evitar la tragedia. Y Robert Enke no murió solamente aquel 10 de noviembre. Llevaba años luchando contra algo que casi nadie podía ver. 3 tragedias diferentes, 3 historias completamente distintas, pero todas tienen algo en común. Las señales estuvieron ahí. El problema fue cuando alguien decidió reaccionar, ya era demasiado tarde. Y quizás, por eso estas historias siguen siendo tan difíciles de olvidar, porque cuando pensamos en una tragedia normalmente preguntamos cómo terminó. Pero tal vez la pregunta más importante sea otra: ¿en qué momento todavía podía evitarse? Porque hay decisiones que duran segundos, pero sus consecuencias pueden durar toda una vida. Esto fue Crónicas. Aquí no contamos solamente goles, títulos o finales. Contamos las historias que comienzan cuando las cámaras dejan de mirar la cancha. Porque a veces el partido más importante no se juega con un balón. Se juega contra las decisiones, contra las circunstancias
y algunas veces contra uno mismo. Esto fue Crónicas. Nos vemos en la próxima.